En este momento vienen hacia acá 3.000 soldados de Estados Unidos de las Fuerzas Especiales de Respuesta Inmediata. Salen de Carolina del Norte, Estados Unidos, y aterrizarán frente a Irán. Esto además de casi 1.000 fuerzas especiales de élite movidas a Irak y otras 3.000 más en esta semana. El Pentágono mueve sus fichas después de la orden de Trump de asesinar al superhéroe de Irán, el general Soleimani. Estados Unidos sabe bien que Irán responderá y se prepara para la guerra. Parece que ya empezó. Hay informes de que en este momento lanzan misiles a la zona fortificada de embajadas en Bagdad y a una base militar de Irak que alberga tropas de Estados Unidos. Soy Roberto de la Madrid y estoy junto con un equipo de investigadores justo aquí en Irán, en el centro del torbellino, reportando y ubicándonos detrás de la razón. In my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. His reign of terror is over. Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. It was an act of war on the part of the United States against the Iranian people. Last night, they opened a new chapter in their attack against the Iranians by assassinating one of our most beloved generals, who is popular not only in Iran but also in the countries in the region. This is a dangerous escalation that brings us closer to another disastrous war in the Middle East, which could cost countless lives and trillions more dollars and lead to even more death, more conflict, more displacement in that already highly volatile region of the world. So we cannot just close our eyes to what happened last night. Definitely there will be a revenge. There will be a harsh revenge. Iran will act based on its own choosing. And the time, the place
and it will be decided by Iran. اونا نفهمیدند چه خطای بزرگی رو مرتکب شدند. خطایی که مرتکب شدند آثار این خطا رو نه امروز در طول سالهای آینده خواهند دید و مشاهده خواهند کرد. بی تردید اگه آمریکا منفور بوده که بوده، به مراتب امروز منفورتر شده، چه در میان مردم ایران چه در میان مردم عراق. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, que en estos momentos pues está también en alerta máxima, cosechando todos los datos que pueda, abstrayendo y tratando de presentárselos a usted. Siempre tenemos de lunes a viernes, pero esta vez son emisiones especiales de Detrás de la Razón, sábado y también domingo tendremos. Gracias a usted por estar siempre ahí, viéndonos, vigilándonos, criticándonos, comentándonos, felicitándonos. Muchísimas gracias, porque usted es el motivo principal del programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos al gran maestro Francisco Fernández Cruz Sequera, analista político, abogado y gran experto en todo lo que está pasando en el planeta. Gracias, Francisco, por estar aquí. Buenas noches aquí en Teherán. Y también tenemos al prestigiado analista internacional, José Antonio Ejido, en San Sebastián. Gracias a los dos por estar aquí, buenas noches. Francisco, comienzo contigo. ¿Qué significa tocar, antes de analizar las causas, me gustaría ir primero a los hechos y a lo que tenemos por delante? Francisco, ¿qué significa tocar al intocable? ¿Qué significa tocar al héroe, al supersoldado, al más poderoso militar de Irán? ¿Qué significa para Irán y qué repercusión mundial tiene esto, por favor? Lo primero, un saludo para ti y otro para mi contertulio José Antonio, así como para la audiencia, y expresar aquí mi pesar, desde mi perspectiva occidental, lógicamente, por el fallecimiento del general, al mismo tiempo que entender y comprender la felicidad que pueden sentir, mezclada con tristeza, por el martirio que ha alcanzado el general Soleimán, que es no solamente un héroe de su pueblo, sino también un héroe de todos aquellos que nos oponemos al poder sionista y de Estados Unidos. ¿Qué significa tocar a Soleimán? El general Soleimán estaba condenado hace mucho tiempo. El error ha sido por parte de Irán, ha sido calcular, por el propio general, ha sido pensar que el nivel de la escalada de Estados Unidos no llegaría a donde ha llegado con su muerte. Pero lo cierto y verdad es que ha sido el artífice de la retirada israelí del Líbano, ha sido el artífice de cómo se ha acabado con el Estado Islámico y con el Frente al-Nusra, ha sido el artífice de la reorganización de las Fuerzas Armadas sirias que han conseguido mantener la soberanía del régimen de Siria sobre su propio territorio en la medida en que ha podido hacerlo, ha sido el artífice de tantas cosas que ha supuesto un perjuicio y un daño para Israel y para Estados Unidos, que necesariamente han tomado la decisión de acabar con él. Mucho más allá del hecho de que tuviese el valor de advertirle a Trump que le pagaría con su misma moneda, mucho más allá de cualquier dato puramente anecdótico, como es el hecho de los bombardeos, ataques que se han podido producir en las últimas semanas, lo cierto y verdad es que Soleimán ha sido verdaderamente quien ha conseguido poner en retirada esa hegemonía norteamericana en Oriente Medio. La pregunta es que no tenemos, más que la pregunta es, el consejo sería no confundir pretextos, que es lo que se buscan con el tema de la embajada o demás, con motivos. La motivación es esta. Estados Unidos, después de varios reveses en su estrategia, sabe perfectamente que tiene que reordenar sus líneas y que tiene que reordenar su estrategia. Pensemos que esto se ha producido después de la salida de John Bolton de la administración Trump de malas maneras. Es decir, no todos los neocon que estaban están. Y pensemos la cantidad de secretarios de defensa que han pasado por la Casa Blanca. Y el golpe se produce ahora.
Y la pregunta sería, ¿por qué se produce ese golpe ahora? Y tenemos dos tipos de motivos, los de carácter interno y los de carácter externo. Nunca tenemos que perder de vista que Donald Trump no es ni más ni menos que el tonto, como ya he dicho en esta antena, que han colocado en la Casa Blanca para servir a los verdaderos amos de Washington. Es decir, el verdadero cerebro, es ese delegado, ese comisionado para Oriente Medio que es Harold Kushner. Además, hay que poner todo esto en perspectiva con la política que viene desarrollando desde la Casa Blanca esta administración con relación a Israel. El traslado de la embajada a Jerusalén, sin ir más lejos, la represión y el firmar leyes contra cualquier forma de lo que ellos llaman antisemitismo dentro de las propias universidades norteamericanas. Es decir, este cambio de estrategia que significa el asesinato del general Soleimán es un hecho preocupante en la medida en que va a tener repercusiones extremadamente graves, pero no tan evidentes como el público quisiera ver. El público quisiera ver aquellas imágenes de cuando se empezó la primera guerra del Golfo, bombardeando Bagdad, con las lucecitas de colores. Eso no lo vamos a ver. Pero los motivos han sido, primero, hay que ganar popularidad frente a un impeachment. Segundo, hay que ganar las elecciones de noviembre de 2020. Tercero, hay que dar algún tipo de satisfacción al complejo militar industrial. Cuarto, hay que responder a las demandas del lobby judío en Estados Unidos, y en el ámbito exterior hay que recuperar la presencia en Irak, que la han perdido. No podían seguir pagando bolsas de color naranja con muertos dentro, y a pesar de que han tenido, como le llamaban ellos, ¿no?, esos patitos de tiro al blanco que eran los soldados, y han pasado a otra estrategia que es el bombardeo quirúrgico en las fuerzas especiales, una manera de sustituir el poder militar, pero no de perderlo. Y sin embargo en Irak, como consecuencia y a causa de la actividad del general, ese general fantasma, ese general de las sombras que aparecía en un sitio y en otro cuando menos se lo esperaban, habían retrocedido de una forma muy importante. Y lo mismo les ha pasado con el tema de Siria. Por lo tanto, tiene que apoyar a su verdadero amo, que es Netanyahu. Tiene Netanyahu, el corrupto Netanyahu, que tiene unas elecciones al año que viene y que no se puede permitir tampoco recoger bolsas de muertos, y por lo tanto tiene una acción limitada. Pensemos que tienen que recuperar esa influencia en el Líbano, que gracias al general perdieron y forzó la retirada de Israel, y son muchos los motivos, que no los pretextos, los motivos que han llevado a tomar esta decisión. Y estoy convencido de que solo es el primero, porque muy probablemente esa decapitación que es quirúrgica que plantea Washington la vamos a seguir viendo. Bien, eso ya me lo explicarás al rato. De seguir viendo, ¿significan más ataques o qué? A ver, José Antonio Ejido, pregunta, ¿aquí se acabó todo o qué sigue? Y permíteme hacer este silogismo. Durante el 2018 y el año que acaba de terminar, el 2019, el líder de Irán y el presidente Rouhani repitieron muchas veces la advertencia a Estados Unidos: si te atreves a tocarnos, si te atreves a dañar cualquiera de nuestros intereses, podemos cerrar el estrecho de Hormuz y causar una crisis global. Luego entonces, te pregunto, no solo tocaron un interés, sino que Trump asesinó al cerebro militar de Irán. Conforme a este silogismo, ¿qué podemos esperar de conclusión? Bueno, pues cabría pensar, un saludo grande para ti, Roberto, y para tu contertulio, que estamos en las vísperas de un conflicto a gran escala. Ese conflicto lo van a establecer, lo van a abrir las autoridades iraníes con un estudio sereno y reflexionado de sus oportunidades, conveniencias y el momento que más les convenga a ellos. Lo que es evidente es que Irán va a responder a este ataque realmente, como tú muy bien dices, al corazón militar de la República, ¿no? Oye, José Antonio, ¿el Pentágono está preparado para repeler, resistir y responder a una respuesta total del eje de la resistencia? Bueno, realmente el Pentágono, uno de sus más fuertes despliegues militares lo tiene en la zona. Tenemos a la Quinta Flota, tenemos a la base operativa naval que tienen en Bahrein, tenemos sus bases militares secretas y públicas en el régimen saudí, tenemos a Irak cuajado de bases pequeñas, regulares, secretas,
Bien, hay un dispositivo muy importante. Lo que ocurre es que también Irán tiene mucha capacidad de golpear, desde luego, a la quinta flota norteamericana. Tiene un dispositivo misilístico muy importante, tiene un sistema también antiaéreo muy destacado y tiene alianzas a lo largo de todo el Oriente Medio, el árabe, el iraní, desde el sur de Turquía hasta el sur de la península arábiga, que se puede convertir desde luego en un infierno para las fuerzas norteamericanas y a lo mejor también para las inglesas y las francesas que andan cerca, ¿no? Bien, Francisco, el líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, el presidente Rouhani, hicieron la promesa hace unas horas, el día de ayer, de que habrá una dura y gran venganza. De hecho, dijo el gobierno que a una acción militar habrá respuesta militar. Y ahora hasta Hezbollah fue más valiente, dijo que la respuesta será con misiles. Pregunta, ¿el líder y el presidente Rouhani están usando retórica o va en serio? Pues el mejor ejemplo de si es o no es retórica es la trayectoria de la nación persa. El 3 de julio de 1988, y perdóname que consulte el dato concreto a la fecha porque no la recordaba, el capitán de fragata William Rogers ordenó a su fragata, la Vicente, derribar el vuelo 655 de Irán en el Golfo Pérsico. Murieron 290 civiles, 66 niños incluidos. 9 meses después, el 10 de marzo de 1989, el capitán Rogers se quedaba viudo y el vehículo, en el minivan en el que circulaba su mujer, voló por los aires. Yo me pensaría muy bien lo de amenazar a Irán. Irán no es ningún país de tercera cobarde que se amilane. Recordemos que desde el año 79 le han tenido que echar mucho valor para llegar donde han llegado. Y el muerto, el fallecido, el asesinado, el general Soleimán, es el mejor ejemplo de ello. Pero recordemos un poco esta trayectoria, ¿cómo la podemos encuadrar? En el año 2009, Zinoviev Brzezinski, en una entrevista, decía que en una colisión entre Estados Unidos e Irán, el único vencedor sería Rusia. Porque Rusia, que no es, como mucha gente piensa en esa presentación que hace la prensa occidental, un aliado militar de Irán, sino que de ser aliado de alguien, aunque nunca intervendría militarmente, lo sería de Israel, sería el principal beneficiado. Y lo sería porque en un ataque ilimitado de Estados Unidos contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz haría que se disparase de forma estratosférica el precio del crudo, y el principal beneficiado sería Rusia, porque automáticamente toda la Unión Europea se convertiría en dependiente del suministro ruso. Por otra parte, China, a pesar de que es un aliado económico, diplomático de Rusia o de Irán, no es tampoco un aliado militar. Por lo tanto, China solo puede perder con esa colisión y no la desea, y no va a participar tampoco militarmente, porque no nos olvidemos que buena parte del negocio de China está en Estados Unidos, entre otras cosas porque es el mayor tenedor de dólares del mundo. Lo que está ocurriendo, nos lo dijo Hosni Mubarak cuando antes de que le derrocaran, por negarse a que se establecieran bases militares en Egipto, advirtió del propósito de reordenar todo Oriente Medio que tenía Estados Unidos. En este momento, además, hay un elemento que en el magnífico programa de ayer, que he tenido el gusto de ver 2 veces, porque ha sido interesantísimo, gracias. Lástima que no sean todos así, de extensos, pues no se trata de un aspecto, que es el factor religioso. El factor religioso que mueve a Estados Unidos con esa mentalidad del sionismo cristiano, y a toda América central y del sur detrás, en pos del apoyo a Israel. Y no nos olvidemos, quien ha colocado a Trump en la Casa Blanca es el Bibi Netanyahu, y Netanyahu pertenece a un partido que es el Likud, y la base del Likud consiste en la recreación del Eretz Israel.
de un Israel que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Y esa es la base del partido político que está gobernando en Israel y que se presenta a las elecciones este año y cuya uno de sus objetivos es que este ataque apoye la reelección del corrupto y ladrón que tienen como primer ministro, que es el señor Netanyahu. Por eso no debemos olvidar nunca que todos estos acontecimientos van a pesar mucho en lo sucesivo. Pero Irán no es un suicida. Irán es una nación profundamente inteligente. No hay más que ver que jamás pierden una negociación. Y no hay más que ver con qué habilidad en este momento la víctima es Irán y el verdugo es Estados Unidos. Lo que me estás diciendo, Francisco, es dos cosas muy importantes y de alerta. A ver, que están aprovechándose de los cristianos, de los evangélicos, de los protestantes, para usar todo su poder de apoyo y así convalidar las fechorías de los sionistas. Eso es grave. Y dos, que no solo es como mucha gente piensa y muchos analistas piensan, que solo es el control del petróleo, el control de hidrocarburos, el control geoestratégico de la zona, sino que también es algo místico lo que esconde este odio hacia Irán y por ende el asesinato al general Soleimani. El mundo se divide básicamente en dos ideas. Una, que es una visión materialista de la vida, a la que Irán no pertenece. Y otra, que es la visión, el concepto trágico, el concepto heroico de la existencia, que es el mundo al que Irán pertenece. Los analistas políticos se dividen con rarísimas excepciones en dos grupos, los neoliberales y los marxistas, es decir, los materialistas incapaces de ver más allá de lo que se pueda contar y por lo tanto que no le atribuyen ningún contenido y ninguna motivación a aquellas cosas que tienen valor, solo se le atribuyen a aquellas cosas que tienen precio. Y eso es un error, porque el ser humano no solo se mueve por el precio de las cosas, también se mueve por el valor. En este caso, el sionismo es ni más ni menos que una recreación misticista de una promesa bíblica. Es más, el propio Israel dice y declara con Shamir, que fue el gran alma de esta idea, que Samaria y Judea, es decir, Cisjordania, son suyas por derecho divino porque Dios se las entregó a su padre Abraham y por lo tanto no hay más que hablar. Es decir, el título de propiedad que alegan es el título de propiedad religioso. Bien, al margen de que eso sea algo cierto y que uno lo crea a pie firme o que sencillamente lo tenga en cuenta como un dato, al margen de que pueda participar de esa creencia religiosa o no, el dato relevante es que hay personas que se mueven por cuestiones que no son de contenido económico. Y eso es lo que le ocurre a los cristianos evangélicos, a esa manada de gente que todas las noches se sientan delante de su televisor para ver al telepredicador de turno, convencerlos de que el pueblo elegido es Israel, de que llegará el día del arrebatamiento, que es un cuento que se han inventado, y Dios, Yahvé, salvará a los justos y a todos los demás nos van a achicharrar vivos. Y eso es el motor de dos elementos fundamentales. Uno, las consecuencias en cuanto a los medios de comunicación, la interpretación de la realidad a través de medios que de una u otra manera están al servicio de una idea teológico-religioso-mística que pretenden trasladarnos a todos los demás de forma violenta. Segundo, ese apoyo en la opinión pública se traduce en actividad diplomática. Tenemos muchos países que han seguido ahora mismo la tendencia de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén y no lo han hecho porque les pagaran nada. Esa es otra cuestión, que habrá que ver si les beneficia o no, pero lo han hecho por un convencimiento de tipo religioso. Y tercero, que a día de hoy el movimiento cristiano sionista se ha convertido en uno de los principales financiadores de toda la idea de expansión de la ocupación de los asentamientos en territorios ocupados, de la política sionista, del genocidio contra los palestinos. Por lo tanto, todos los cristianos evangélicos, digan lo que digan y por mucho que me insulten en las intervenciones que hago, son corresponsables del genocidio del pueblo palestino y de la política criminal del Estado de Israel, tanto si son norteamericanos como si pertenecen a cualquiera de sus países vasallos en América. Claro, bueno, ya denunciaste esta manipulación que
probablemente muchos ni sepan que detrás hay un sionista judío moviéndole los hilos. José Antonio, y tú que también conoces América Latina, ¿qué me dices de lo que me está diciendo Francisco? Y dos, a pesar de la amenaza que Irán ha lanzado hoy contra Estados Unidos de contestar y de vengar la muerte del general Soleimani, hoy otra vez Estados Unidos volvió a atacar y mató a más fuerzas populares con toda libertad. Trump parece que no le importa, ¿se está burlando de Irán o quiere que caiga en la trampa de la guerra como Pearl Harbor? Bien, yo lo que sí coincido es que desde luego Trump es una marioneta en manos de las fuerzas del Pentágono, del lobby militar industrial, que están a la ofensiva, en plena alianza desde luego con el sionismo, que es una corriente originariamente de la burguesía europea en el siglo XIX, que fue apoyada por el Imperio Británico para establecer en Oriente Medio una base colonial, un nuevo estado cruzado como el de hace 1000 años, que pudiese frenar la lucha de los pueblos de Oriente Medio por su liberación nacional y en el concreto caso de Irán, además por recuperar sus recursos petroleros, ¿no? Para mantener el Estado de Israel, que es un Estado precario, que desde luego carece de legitimidad, ¿no? Porque desde luego han incumplido el estatus fundacional de las Naciones Unidas, porque nunca se creó un Estado palestino, sí se creó un Estado sionista que ahora mismo parece que controla la política exterior norteamericana, controla al presidente Trump y lo que plantea es una guerra total contra Irán, lo cual es una quimera absoluta, ¿no? Irán no es un país como les gusta invadir los norteamericanos, como fue Serbia y Yugoslavia en los años 90, como había sido la pequeña isla de Granada y Panamá en los años 80, como ha sido Irak y Libia hace pocos años, que eran países realmente muy debilitados. Irán no está para nada debilitado, ¿no? Irán está muy fuerte. Yo creo que en el corto plazo los Estados Unidos se van a arrepentir gravemente de esta aventura criminal provocadora y de hecho ya dentro del establishment de la política norteamericana es muy curioso ver la histeria, la alarma que está dando los políticos del Partido Demócrata, que no son precisamente pacifistas, aunque es posible que sean candidatos al Premio Nobel de la Paz, que se lo dan a los mayores belicistas, pero como digo, estos demócratas del Partido Demócrata quieren aprovechar esta aventura enloquecida de Trump y del Pentágono para ganar las elecciones, para advertir que una guerra de este tipo no va a tener ninguna solución, no va a tener ninguna victoria, van a poner en peligro la existencia de sus aliados sionistas, van a desestabilizar el régimen saudí, que es un régimen, desde luego, que no ha podido aplastar al pequeño estado sureño de Yemen, mucho menos van a poder golpear de manera significativa y afectar a la revolución islámica de Irán, que lleva 40 años resistiendo, 8 años de los cuales fue resistiendo a la gran provocación con la que lanzaron al régimen iraquí en su contra. De esa provocación el régimen iraní salió fortalecido y ahora está mucho más fortalecido que antes, ¿no? Yo sí creo que los rusos y los iraníes no han compartido ideas, han compartido, además de ideas, sangre en la defensa de la República Árabe Siria contra la horda criminal lanzada por los servicios especiales occidentales con financiación saudí. Si Siria está de pie como un Estado independiente es por la sangre común de los iraníes y de los rusos, ¿no? O sea que yo creo que para los norteamericanos se presenta un escenario sumamente complicado, ¿no? Oye, hay informes pro-Trump que aseguran tener identificadas todas las bases de misiles de Irán, amenazando que si ven que comienzan a disparar contra las posiciones de Estados Unidos, pues Estados Unidos inmediatamente destruiría todo el armamento de Irán. ¿Esto es propaganda de Estados Unidos, José Antonio?